En este vídeo vamos a ver cómo insertar información en la base de datos a través de un formulario con Spring y TimeLeaf. Primero simplemente vamos a acceder a los datos a través de un DAO. Posteriormente crearemos un servicio para implementar el patrón facade o fachada, comentando los beneficios que esto traería. Y por último veremos la validación de formulario. Primero me creo un proyecto Spring Started Project, como siempre, un proyecto de Spring Boot. Le voy a poner como nombre validación / formularios. Le doy en siguiente. Aunque bueno, aquí en la descripción tengo puesta la descripción del vídeo anterior. Voy a poner validación de formularios. Siguiente. Como dependencias del proyecto voy a añadir el conector de MySQL, Spring Web, TimeLeaf, Spring Boot DevTools y Spring Data JPA para el acceso a datos. Le doy en siguiente. Finish. Y esperamos a que se genere la estructura del proyecto. Ahora me voy a ir a RSC Mi Resource y en el application.properties voy a añadir estos parámetros para la configuración a la base de datos. La URL del data source sería esta. Yo he puesto aquí en el localhost 3310 porque me produce conflictos el que trae por defecto MySQL, que es el 3306, si no lo dejaríamos sin poner el puerto, así ya valdría. Y la base de datos a la que me voy a conectar será una que me cree posteriormente, que será estudiantes. El nombre del usuario, el que viene por defecto en MySQL, es root. El password, yo no tengo ninguna contraseña puesta en esta base de datos de test que tengo. El driver sería el de JDBC de MySQL. Aquí tendríamos que poner el dialecto, MySQL. DDL auto en update para que nos refresque las tablas de la base de datos si realizamos algún cambio, y SQL en true para que nos muestre las sentencias SQL en el log del servidor. Lo primero que voy a hacer va a ser arrancar el servidor Apache en el XAMPP. Me genero entonces en phpMyAdmin una nueva base de datos que tendrá el mismo nombre que le he dado al application.properties, estudiantes. Y voy a seleccionar aquí el tipo de codificación en UTF-8 Spanish. El nombre que le voy a dar a la tabla será alumnos y tendrá 5 campos. El primer campo será un ID de tipo autoincremental, por lo tanto me voy aquí a la casilla de AI y ya me pide que esto tenga que ser una clave primaria. Segundo campo será nombre. Tendré otro campo apellidos, otro para la edad y otro para el curso. Bien, el nombre será un string, por lo tanto varchar de 100, apellidos varchar también de 200. Luego tendríamos el curso, que también sería un string, por lo tanto varchar, y le vamos a poner 200 caracteres y guardamos. Vamos a insertar también, ya que estamos aquí, un dato de prueba. Como nombre vamos a ponerle, por ejemplo, Patricia. Apellidos Pérez Hernández. Edad, por ejemplo, 13. Y curso que sea, me parece que 13 años, segundo de la ESO. Guardamos. Y si me voy a examinar, aquí tenemos el dato que hemos guardado. Ahora en Java tendría que crearme una entidad para relacionar los atributos de la entidad con los campos de la base de datos. Me creo un paquete.entity sobre el paquete base y aquí una clase a la que voy a llamar estudiante, que será nuestra entity. El primer paso es indicarle a Spring, al contexto de Spring, que esta va a ser nuestra entidad y que va a estar mapeada con la tabla cuyo nombre es el que le hemos dado en MySQL, entonces alumnos. Aquí en MySQL, aquí tenemos nuestra tabla alumnos. Me declaro los atributos, que serán los campos de la base de datos. El primero será de tipo long, que será el ID. El segundo, un string nombre.
Luego tendríamos un string apellidos. Le estoy dando exactamente el mismo nombre que el campo de la base de datos para que no tengamos que poner la anotación @column. Tenemos la edad y tenemos el curso. Entonces, indicarle a Spring, esto va a ser el ID, y que además va a ser un ID de tipo incremental, por lo tanto, generate value, cuya strategy va a ser de tipo identity. Ahora, source, y nos generamos los getters y los setters para todos los atributos, y además un constructor utilizando todos los campos. Luego un constructor vacío. Y además es buena práctica que las entidades implementen la interfaz serializable, lo cual nos obliga, o nos aconseja más bien Eclipse, que le demos un serial de versión UID. Y voy a levantar el servidor para verificar que no he cometido ningún error, que hasta aquí vamos bien. Entonces levanto el servidor. Vemos que en las trazas tenemos el servidor ya arrancado y que este no nos arroja ningún tipo de error. Entonces vamos a seguir. Me voy a crear sobre el paquete base otro paquete al que voy a llamar DAO para la capa de acceso a datos, el Data Access Object. Y aquí me creo una interfaz a la que voy a llamar eStudiante DAO. Esta será nuestro objeto que me permita acceder a los datos. Hago que esta interfaz herede o extienda del JPA repository que me pide la entity, en este caso estudiante, y el tipo de dato de la clave primaria, en este caso long. Aquí vemos que el ID es de tipo long. Ahora el siguiente paso sería crearme el controlador. Para ello me voy a ir al paquete base y me voy a crear otro paquete .controller para los controladores. Y dentro de este paquete me crearé una clase que será el controlador y lo voy a llamar formController. Primer paso, indicarle a Spring que esto va a ser el controlador, por lo tanto @controller. Y me creo un método que me permita desplegar una vista que será la del formulario. Por lo tanto, me devuelve un string que será la vista y a este método lo voy a llamar, por ejemplo, form. Me retorna, por lo tanto, la vista a la cual voy a llamar form y que luego me crearé. Y esto va a ser un método get que entre por la barra. Entonces lo primero que tengo que hacer es inyectar el DAO a través de la anotación @autowired. Y aquí tenemos el eStudiante DAO. Me genero una instancia a la cual llamo estudiante DAO en minúscula, tema de convenciones, y a este método tengo que pasarle por parámetro un modelo que será el de la entidad. Puedo utilizar la interfaz model, crearme una instancia llamada model, o puedo utilizar un map de Java para recorrer la entidad. Como es un genérico, lo primero será una clave que será de tipo string y un valor que será el objeto, y como es genérico object. Y ahora utilizo la instancia que me he creado model.put que me pide clave y valor. La clave será el nombre al cual hagamos referencia en la plantilla, estudiantes, le voy a poner, y el valor será el objeto que queremos pasarle. En este caso queremos pasarle un objeto de tipo estudiante, porque lo que queremos hacer es guardar estudiantes en nuestra base de datos. Entonces aquí como valor le paso a la instancia que me he creado estudiante. Y voy a pasarle un título a la plantilla también. Puedo hacerlo desde aquí, utilizando también el put. La clave será título y el valor le voy a poner un string. Por ejemplo, formulario de estudiantes. Este será el title del HTML. Bien, ya tendría entonces creado este método que me despliega la vista para el formulario, y ahora tengo que crearme la vista del formulario. Además, yo aquí he inyectado con el AutoWired el DAO de la interfaz, y aquí me he olvidado de poner en la interfaz la anotación @repository para indicarle al contexto de Spring que esta va a ser nuestra capa de acceso a datos. Ahora sí, me creo el template para el formulario, por lo tanto me creo un documento HTML al que tengo que llamar, como lo he llamado en el controlador, form.
Sustituyo el charset por el de UTF-8 por el tema de las ñes y los acentos. Cierro la etiqueta, si no TimeLive me va a dar algún problema con esto. Y aquí en el title entonces mando datos desde el controlador a la vista. Tengo que utilizar esta clave, título, y aquí entonces ya me saldrá lo que tengo puesto como valor, que será ese texto. Entonces ch2.text, símbolo de dólar, abro y cierro llaves y le pongo la clave que es título. Voy a poner por aquí en un encabezado H3 simplemente un texto para verificar que esté accediendo desde el control correctamente a la plantilla y que no haya ningún tipo de error. Levanto el servidor. Una vez arrancado el servidor, voy al navegador. Localhost 8080 barra y ya me tendría que desplegar la vista. Efectivamente, aquí tenemos el texto que hemos puesto. Y ahora me voy a ir un momento a la página de Bootstrap para incorporar los estilos. Entonces me vengo aquí al Get Started y voy a copiar el CSS y lo pego aquí debajo del title. Guardo, refresco el navegador y ya tendríamos los estilos de Bootstrap. Vale, entonces ahora lo que nos queda es hacer un formulario con HTML. Entonces, aplicando los estilos de Bootstrap, voy a crearme en primer lugar un contenedor con la clase container para que me aparezca centrado. Luego, un contenedor con la clase row justify content center para utilizar las columnas de Bootstrap y además que el contenido me aparezca centrado. Luego, utilizaré el call md6 para que a partir de un tamaño medio me haga 6 columnas. Ahora utilizaré la clase card para que me aparezca el contenido como dentro de una tarjeta y además que tenga un margin top de 5 para que aparezca separado con la parte superior. Luego el card header para el título del formulario que tenga el texto centrado. Y este texto será formulario de estudiantes. Además, ahora vamos a incluir el card body para meter aquí el formulario, propiamente dicho, por lo tanto etiqueta form, que se abre y se cierra. Y ahora un contenedor con la clase row form group, donde incluiremos tanto el label, que será la etiqueta, como el input. Entonces para la etiqueta la clase call md3, o sea 3 columnas a partir de tamaño medio, y el nombre, el campo para el nombre, por lo tanto input de type test, y con la clase de Bootstrap for control y un call md8. Esta estructura, este contenedor, se repetirá para el resto de campos, por lo tanto aquí vendrían los apellidos. Creo que me falta por aquí cerrar alguna etiqueta. Yo creo que me falta por aquí un div, cerrar un div. Y entonces ahora esta misma estructura también la voy a repetir. Entonces copio y pego y aquí vendría el campo edad con su etiqueta edad, y aquí tendríamos el último, que sería curso. Además tengo que introducir el botón de tipo submit para enviar datos, y esto va a tener unas clases de Bootstrap también, que serán en primer lugar un call md8, al botón le voy a poner el texto de guardar, y además las clases de Bootstrap btn success para que aparezca de color verde. Refresco el navegador y aquí tendríamos el formulario. Me ha salido el botón un poco
un poco desorganizado. Le vamos a decir que tenga una separación con la izquierda de 3 columnas y además que tenga un margen superior de 2 o incluso mejor de 3, margin top de 3. Y bien, ya tendríamos nuestro formulario para enviar datos. Y ahora lo que necesitamos es crear un método que me permita guardar esos datos. Entonces me voy al controlador y me creo un método que me devuelva una cadena y que llamaré guardar. Tengo que pasar por parámetro a este método el objeto que queremos insertar en la base de datos. En este caso sería un objeto de tipo estudiante. Y lo que tengo que retornar sería una redirección una vez que hemos guardado información en la base de datos y que vaya a la barra, que es nuestro punto de partida para el despliegue del formulario. Entonces a esto tenemos que añadirle un método post, ya que vamos a insertar datos, y la diferencia entre el método de arriba y el de abajo sería únicamente el tipo de método. El path será el mismo. Y ahora sí, tengo que hacer uso de la instancia del DAO, llamar a su método save, que es el que nos provee JPA, y le paso la entity, que en este caso sería una instancia del objeto estudiante, y a la que he llamado estudiante. Ahora tendría que irme a la vista para incluir este objeto y este path para poder guardar datos. Entonces para el path th2.href, como es una dirección arroba, y esto tendría que ir al path barra, que sería este path de aquí. Además tengo que indicar al formulario con qué objeto voy a tratar, en este caso th2.object, y el objeto sería el que tengo aquí en el método que despliega la vista, que sería la clave estudiantes, que tiene el valor estudiante, que es una instancia del objeto estudiante. Entonces le paso aquí a los estudiantes, sería estudiantes con S, porque le tengo que pasar la clave. Y ahora el método sería de tipo post. Ahora en cada campo tengo que decirle a TimeDiff con th2.fill que estos serán los campos que yo voy a mandar a la base de datos. Por lo tanto, con la sintaxis de TimeDiff incluyo el nombre, que tiene que tener exactamente el mismo nombre que le hemos dado al atributo de la entity, nombre, apellidos, edad y curso. Aquí, por lo tanto, el nombre para el campo nombre. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí. Aquí vendrían los apellidos, aquí la edad y aquí el curso. Por lo tanto, aquí apellidos, el nombre del atributo de la entidad, aquí edad y aquí por último curso. Ahora estamos en disposición de guardar información en la base de datos. Voy a arrancar el servidor. Bien, tenemos el servidor arrancado. Me vengo al navegador, refresco. Vale, no hay ningún tipo de error. Vamos a introducir un nombre, apellidos, una edad y un curso. Le damos a guardar. Vemos que me redirige otra vez a la página del formulario. Refresco el phpMyAdmin y vemos cómo hemos insertado a Marcos. Ya vemos cómo en la traza del servidor nos está haciendo un insert en la tabla alumnos. Esto es gracias a que tenemos el SOSQL a true en el fichero de configuración application.properties. Ahora bien, en una aplicación real lo que se suele hacer es crear una fachada que será el servicio. Me voy a crear un paquete al cual voy a llamar .service, que será el que nos sirva para implementar el patrón facade o fachada, y lo que me permite es tener un único punto de acceso. Aquí me creo una interfaz a la cual voy a llamar y estudiante service,
pues como iba diciendo, me permite tener un único punto de acceso a multitud de DAOs. Y además no tener en contacto la capa DAO con el controlador. Por eso se crea esta capa intermedia que es el service. Entonces aquí dentro del service vamos a crear un método que sea un método abstracto. No hace falta poner o indicar que es un método abstracto. Ya como es una interfaz se asume que de hecho lo es. Y este método será un método guardar al que le paso como parámetro al estudiante. Entonces ahora me creo otro paquete que sea la implementación de este servicio, .impl, y dentro de este paquete me creo una clase que sea el estudiante service, o mejor todavía, vamos a refactor rename estudiante service impl de implementation. Esta clase por tanto será una implementación del estudiante service, que es el servicio que acabamos de crear y que es una interfaz. Tenemos que indicarle al contexto de Spring que esto va a ser el servicio, por lo tanto @service. Y aquí se me está señalando un error porque tengo que implementar los métodos de la interfaz. Ahora aquí, en esta clase, hago un AutoWire para inyectar el DAO. Me quiero una instancia del estudiante DAO a la que voy a llamar estudiante DAO. Y entonces ahora sí, aquí en la implementación del servicio es cuando hago uso de la instancia del DAO para llamar al método del JPA repository y le paso a la entidad, en este caso estudiante. Entonces tengo que irme ahora al controlador porque tengo que inyectar el servicio y no el DAO. Entonces cambiamos el DAO por el estudiante service y me creo una instancia cuyo nombre puede ser, por ejemplo, estudiante service, la primera minúscula. Copio la instancia y entonces ahora sí, en vez de llamar al estudiante DAO, llamo al estudiante service, punto, y al método de servicio, que en este caso es el método guardar, que es el que está en el servicio, y le paso al estudiante. Voy a guardar, levanto el servidor y en teoría no debería haber ningún tipo de fallo o error y debería poder insertar información a través del formulario en la base de datos, ya que lo único que he hecho es implementar el patrón facade o fachada. Tenemos el servidor arrancado, refresco el navegador y no hay ningún tipo de fallo, y ahora vamos a hacer la inserción pero utilizando el servicio. Por lo tanto, introduzco un nombre, apellidos, una edad y por último el curso. Le doy a guardar. Vemos que no hay ningún tipo de error y vamos a verificar en base de datos si realmente hemos guardado esa información. Refrescamos el phpMyAdmin y vemos cómo hemos insertado a Marta. El tema de las validaciones lo veremos en el siguiente vídeo, si no este sería demasiado largo. Y hasta aquí el vídeo donde hemos visto cómo implementar el patrón de diseño fachada, que me permite crear un intermediario o una fachada que está entre la capa de datos o la capa de acceso a datos y los controladores, y que me permite tener un único punto de acceso a diferentes DAO, lo cual nos va a venir muy bien en aplicaciones de gran envergadura. Y nos vemos en el siguiente vídeo donde veremos cómo validar el formulario.